Sí. ¿Se acuerdan los pasos del análisis bacteriológico? Yo creo que hasta este punto de memoria. ¿Cuáles son? Entonces, actualmente ya hemos visto examen directo, tinciones, y hoy día nos toca hacer el cultivo de la muestra correspondiente. Para cultivar microorganismos, estamos en este punto, ¿no?, de proceso bacteriológico. Todo ese proceso no debería que dura aproximadamente 4 horas. Entonces, hasta el primer día del proceso bacteriológico termina con la siembra de cultivo. Una vez que hacemos la siembra de cultivo no podemos hacer nada más, simplemente esperar, ¿ya? Entonces, recién al siguiente día, 24 horas después, vamos a hacer la identificación del medio de cultivo. Pero hasta el primer día combinaríamos examen directo, tinciones y cultivo. ¿Okay? El cultivo es un proceso de proliferación de microorganismos. Es decir, nosotros, ¿qué hacemos con estos microorganismos? Pues los ponemos en un ambiente adecuado y según las características que tenga esta bacteria puede proliferar en ese ambiente, ¿no? Generalmente las bacterias, la mayoría de bacterias que producen infecciones son muy adecuadas pero es muy raro que 73 se nos manda. Entonces, las bacterias que generalmente producen infecciones están acopladas casi a nuestro organismo, les encantan las condiciones de nuestro cuerpo, ¿ya? Temperatura, pH, los medios o los nutrientes que hay en el medio corporal, todo eso les gusta a las bacterias, ¿no?, para poder proliferar. Entonces, lo que uno hace en el cultivo es crear un medio bastante similar a lo que sería nuestro cuerpo. Entonces, en el cultivo hacemos eso. Ya creamos un medio donde las bacterias pueden llegar a proliferar y ahí las cultivamos o las sembramos. ¿Okay? Tienen que saber que los medios de cultivo, como les decía, son un medio donde mezclamos nutrientes, le damos todas las condiciones óptimas y adecuadas para que las bacterias puedan proliferar. ¿Ya? Es como si estuviéramos criando mascotitas, ¿no? Les damos todo lo necesario: agua, comida, temperatura, etc. Los medios de cultivo son de 3 tipos, ¿ya? Los medios de cultivo sólidos, semisólidos y líquidos. Estos que ven acá, o lo que vamos a ver hoy día, son de tipo sólido, ya consistencia sólida. Hay los semisólidos que varían entre esa consistencia y los líquidos, que son básicamente tubos de ensayo con líquido, ¿sí? Entonces varía el medio de cultivo, pero ambos me van a poder permitir el cultivo de un microorganismo determinado, ¿no? Lo que más vamos a hablar hoy día tal vez son los medios de cultivo sólidos. Fíjense que estos medios de cultivo son estas placas de cristal que nosotros conocemos como placas Petri, y ahí es donde colocamos el medio de siembra. Ya ese medio de siembra tiene en resumen todos los nutrientes que la bacteria necesita para proliferar, por eso prolifera. ¿Cómo nos damos cuenta de una proliferación bacteriana en un medio sólido? Fíjense que cuando se hace la siembra correspondiente de una bacteria o un microorganismo en el medio, empieza a aparecer colonias, y eso es característico. Las bacterias generalmente no van solas, ¿no? En un medio de cultivo se van agrupando en pequeñas colonias, y dependiendo de la cantidad de bacterias que haya, puede haber más o menos colonias, y son colonias bastante confluyentes o capaz son colonias bastante cruciformes, como por ejemplo acá. Cada bolita o cada puntito que ven en estos ejemplos es una colonia bacteriana, y una colonia bacteriana se refiere a que tiene miles de bacterias. Ya ese pequeño segmento, ese pequeño punto del medio de cultivo sólido tiene en realidad miles de bacterias y más, ¿no? Okay. ¿Cómo se hace la preparación de un medio de cultivo? No lo hacemos, pero tienen que saber que vienen ya los reactivos para preparar.
Se los pesa, se los mezcla, se hace un calentamiento lo más estéril posible y se esteriliza en autoclave. Y posteriormente se distribuye en cajas Petri y se deja solidificar. ¿Ya? Eso es una preparación de un medio de cultivo tipo sólido. Ok, ¿qué se hace entonces o cuál es el procedimiento a realizar en un medio de cultivo? Primero que nada, la muestra se la siembra y se la siembra mediante un proceso que se llama por agotamiento. ¿Sí? Entonces se empieza a rastrear, una pequeña cantidad de muestras se la empieza a rastrear en todas las superficies del medio de cultivo y posteriormente a eso se incuba. La incubadora generalmente es una estufa, por ejemplo allá pueden ver a nuestra derecha una estufa que nosotros le ponemos una temperatura determinada, la más cercana a la temperatura corporal, y eso se va a quedar ahí 24 horas. ¿Para qué? Para permitir el desarrollo de los microorganismos. Posteriormente a la incubación se observa el crecimiento bacteriano. En un medio sólido, ¿qué se observaba? Colonias. ¿Sí? Eso es importante, no se olviden. ¿Cómo sé que hay crecimiento bacteriano en un medio sólido? Porque hay presencia de colonias. ¿Ya? Y en un medio líquido hay presencia de turbidez. ¿Cómo les puedo explicar? Ustedes ponen agua y después ponen agua con cierta cantidad de tierra, por así decirlo. El agua se ensucia. Lo mismo con los cultivos líquidos. En una muestra limpia, yo pongo una muestra contaminada o infecciosa y si hay proliferación, la muestra se vuelve turbia. ¿Sí? El líquido ya no va a ser claro y límpido, sino se va a convertir turbio. Entonces, si alguna vez les llegan a preguntar cómo se observa el crecimiento bacteriano en medios sólidos, colonias, y cómo se observa el crecimiento bacteriano o proliferación bacteriana en medios líquidos, por presencia de turbidez del medio. El líquido se vuelve turbio, no es limpio. Posteriormente al crecimiento bacteriano, se agarran pequeñas fracciones de la muestra, pero con pequeñas me refiero a que esas colonias chiquitas, y se empieza su proceso de identificación. ¿Sí? Se hace una serie, esto se conoce como galería bioquímica, es una serie de reactivos que se utiliza y se estudia uno por uno para determinar con seguridad de qué bacteria estamos hablando. Por ejemplo, se utiliza pruebas de catalasa, pruebas de peroxidasa, etc. Un montón de pruebas bioquímicas que en base a sea positivo o negativo me va dando un indicio de qué bacteria puede estar indicándome. Y una vez yo tengo la identificación de la bacteria, sé cuál es la bacteria que ha proliferado en el medio, procedo a hacer su respectiva prueba de sensibilidad, conocida como antibiograma. ¿Sí? En el antibiograma, ¿cuál es el objetivo principal? Determinar la resistencia o sensibilidad a antibióticos. Eso es lo más importante del proceso del antibiograma. ¿Ya? Este antibiograma lo vamos a ver más adelante. Ejemplos de medios sólidos, ya que podemos observar. Aquí por ejemplo, hay tres, ya de todo lo que hay acá. Agar sangre. El agar sangre, fíjense que se utiliza dentro de los reactivos que tiene sangre. Ya puede ser sangre de un animal o incluso sangre humana. Para los que me ayudaron a dar su muestra, el agar sangre tiene su sangre, ya para la proliferación de bacterias. En él se puede observar la capacidad hemolítica de la bacteria. Y esto es algo interesante. Fíjense que un agar sangre que es rojito intenso, cuando las bacterias proliferan, puede haber estos patrones. Hay bacterias que limpian esa área, o por así decirlo, degradan esa área del agar, es decir, que tienen capacidades hemolíticas. Porque no se olviden que el agar sangre es un medio con eritrocitos, con sangre. Entonces, si hay una bacteria que prolifera y empieza a degradar el medio de cultivo, fíjense que aquí se nota una gran claridad con respecto a estos otros dos, se conoce que tiene gran capacidad hemolítica y según una clasificación se conocería como beta hemolítica. Las bacterias que tienen capacidad de degradar el medio del agar de sangre se conocen como bacterias beta hemolíticas. ¿Qué ejemplos de bacterias beta hemolíticas conocen? Ya lo avanzaron. Tenemos a la Galactiae, tenemos al Pneumoniae, ¿cuál más? Bueno, a los Viridans, ¿ya? Excelente. Entonces, estas bacterias tienen capacidades hemolíticas. Así mismo, en el cuerpo de la persona tienen capacidades hemolíticas, no solo es en el medio de cultivo. Después tenemos otras bacterias que producen una hemólisis parcial, es decir, hay pequeña degradación del medio de cultivo, pero nunca es completa. A eso se conoce como alfa hemólisis, ¿ya? Y por último tenemos la delta hemólisis, que no hay hemólisis, es decir, la bacteria no produce degradación de los medios de cultivo. ¿Se entendió? ¿Hasta allá atrás me entendieron? ¿No? Ya. Nuevamente, el agar sangre es un medio de cultivo que me va a permitir, uno, cultivar a la bacteria y dos,
ver su capacidad hemolítica. Cuando hay degradación del medio de cultivo, como por ejemplo en esta imagen de acá, se dice que la bacteria es beta hemolítica, es decir, tiene capacidad de degradar la sangre o los eritrocitos. Por eso, como este medio de cultivo es de sangre, por eso se llama agar sangre, entonces va a haber una lucidez, una translucidez del medio de cultivo. Se está degradando porque la bacteria está degradando al medio de cultivo. Capacidad beta hemolítica, característico de muchas bacterias. Si hay una degradación parcial pero no total, se conoce como alfa hemólisis, y si no hay degradación del medio de cultivo, es una beta hemólisis. ¿Ok? Por ejemplo, ¿perdón? El grupo de Lancefield es según antígenos de la superficie. Esto es clasificación, otra clasificación diferente a la de Lancefield. Lancefield clasificaba en grupo A, grupo B, grupo C, pero no es directamente relacionado a la capacidad hemolítica. La clasificación de Lancefield es por presencia de antígenos en la superficie de las bacterias. En base a eso lo clasifica. Y esta clasificación es en base a sus capacidades hemolíticas. ¿Ok? Por ejemplo, la bacteria en estos dos medios de cultivo, de la izquierda y de la derecha, ¿qué capacidades hemolíticas tiene? ¿Qué dicen los de qué dicen? Miren, esta imagen de acá, este cultivo, ¿qué capacidades hemolíticas tiene? Beta hemolíticas, ¿no? Porque hay una translucidez del medio de cultivo. Y esta imagen de la izquierda, probablemente alfa, no hay una degradación parcial. Okay. Hay otro medio de cultivo que se conoce como agar chocolate, pero no es de chocolate, chicos, se lo puedo prometer, que es una variante del agar sangre. Es el mismo agar sangre, solo que la diferencia es que en el agar sangre había eritrocitos intactos, en acá los eritrocitos se hemolizan previamente, es decir, manualmente se hace una hemólisis, o sea, en base al calor, o sea, se genera calor en el medio de cultivo y los eritrocitos revientan, básicamente. Ya, eso es el agar chocolate. El agar chocolate es un agar sangre con células totalmente hemolizadas. ¿Ya? Este agar chocolate es útil para identificar el crecimiento de bacterias respiratorias, ¿ya? Porque le encanta la afinidad que tiene el oxígeno, o sea, el oxígeno tiene concentraciones dentro del eritrocito. Entonces tiene relación con eso. Principalmente es selectivo para Haemophilus influenzae, puede haber un crecimiento de Neisseria meningitidis, Moraxella catarrhalis, que son principalmente bacterias de predominio aéreo, ¿no? Pero no es 100% selectivo. Ahora, esta agar McConkey, y esto no se olvide porque es una pregunta de examen, esta agar McConkey es netamente para identificación de bacterias gram negativas. En el agar McConkey no crece nada más que bacterias gram negativas. ¿Sí? Es decir, nunca de los nunca va a crecer un coco gram positivo, un bacilo gram positivo. Miren, solo es selectivo para bacterias gram negativas. ¿Ya? O principalmente las enterobacterias, como los bacilos, ahí está la E. coli, está las shigella, las yersinias, las salmonelas, todas estas son selectivas para este medio de cultivo. Ya nada que ver con los positivos. ¿Por qué? Porque tú tienes sales lineares que inhiben el desarrollo de bacterias gram negativas. Generalmente este medio de cultivo es alto en lactosa, ¿ya? Y hay podemos determinar la capacidad de las bacterias según el medio se vuelva rosado o de un color amarillento. ¿Ya? Amarillento es porque hay una degradación de la lactosa, son fermentadores de lactosa en otras palabras. Si el medio de cultivo McConkey se vuelve de una coloración amarillenta, es porque hay bacterias fermentadoras de lactosa. Y esas bacterias con más seguridad que son salmonelas, los proteos, las shigella, los platónicos. Y si no hay, se queda del color rosado tal cual es que no hay bacterias fermentadoras de lactosa y probablemente estemos en presencia de Escherichia, Enterobacter picciata. ¿Ya? Por ejemplo, esta es una agar McConkey normal, ¿ya? De una coloración rosadita. Y esta es una agar McConkey con fermentación. Ya se nota la diferencia, ¿no? En el color. Yo creo que estoy tocando así, bueno. Ya. Ahora, tenemos otro agar importante, pero este agar importa más que todo en el antibiograma. ¿Sí? Este es el medio de agar Moyer-Hilton. Este medio es útil y principalmente se utiliza para el antibiograma. Es decir, toda muestra para medir un antibiograma se hace en el agar Moyer-Hilton. ¿Sí? No hay otro medio de cultivo.
En él puede crecer casi todos los microorganismos y en base a ese crecimiento yo puedo determinar o colocar antibióticos en el disco, en el medio de cultivo y determinar la resistencia. Entonces no se olviden, preguntas probablemente de examen, ¿no? El agar maconqui, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve el agar muelle quinto? ¿Para qué sirve el agar chocolate? La cosa que tal vez no tenemos muy en cuenta. Otro medio, y este medio es netamente selectivo para micobacterias, ¿sí? Es decir, si queremos hacer el crecimiento de micobacterias, no lo hacemos en un medio de cultivo a sangre, chocolate, maconqui, no me sirve, ¿ya? Este medio se conoce como el medio de Lowenstein-Jensen y es selectivo para las micobacterias. Solo si queremos hacer identificación de micobacterias como la tuberculosis, la lepra, el avis, podemos sembrarlo en este medio de cultivo. Pero fíjense, la mayoría de cultivos me tardaba 24 horas en proliferar, ya es lo normal. Sin embargo, este medio de cultivo tiene la única desventaja que su crecimiento es más retardado. Puede tardar de hasta 6 semanas o meses en el crecimiento del medio de cultivo, ¿sí? Entonces no es más difícil poder hacer un diagnóstico más rápido que si en caso quisiéramos investigar una tuberculosis, ¿no? Ahora, dentro de los medios de cultivo líquidos son caldos o líquidos, se conocen como caldo, ¿ya? Y son obviamente líquidos que van a tener todos los nutrientes necesarios para una proliferación bacteriana, eso es obvio. ¿Cuándo determinamos que hay crecimiento? Cuando hay turbidez del medio, importante. Y en el medio sólido, cuando hay presencia de colonias, ¿no? Espero que quede esas cositas claras. ¿Cómo incubamos? Generalmente lo metemos en la incubadora a una temperatura y humedad regulada, que es muy similar a la temperatura corporal, y la dejamos 24 horas. Ya a la mañana siguiente volvemos y miramos si hay crecimiento o no. ¿Ok? Hay dos tipos de métodos de incubación. Para bacterias aerobias y facultativas, generalmente utilizamos la estufa, la incubadora normal. Pero hay bacterias que no pueden estar en presencia de oxígeno, que no van a proliferar. Ya, por ejemplo, los anaerobios, los tridiums, los bacterioides. Entonces, en este caso de bacterias anaerobias se utiliza la jarra de Gaspar. ¿Ya? Pregunta del examen, por si acaso. También hay cultivos de bacterias microaerófilas. ¿Por qué se caracterizaba una bacteria microaerófila? Porque necesitaban de 5 a 10% de dióxido de carbono para poder proliferar, ¿ya? Entonces, estos medios de cultivo se ponen en una jarra con una vela encendida y el momento en que la vela se apague genera esa cantidad necesaria de dióxido de carbono necesaria para la proliferación de este tipo de bacterias, ¿ya? Entonces puede también incubarse en un frasco de vela encendida para este tipo de bacterias que son microaerófilas, ¿ok? Bueno, materiales para el cultivo lo vamos a ver más adelante con la doctora, pero obviamente el medio de cultivo, la muestra a sembrar, la asa bacteriológica y siempre un mechero, ¿ya? Y obviamente la estufa de incubación. ¿Cómo se hace el cultivo? Generalmente se hace una estriación por agotamiento de la muestra, se llama generalmente. Se empieza a hacer estrías en todos los sentidos y direcciones del agar, pero no van a ver con la doctora, ¿ok? ¿Qué es un medio de cultivo? Miguel. ¿Es un medio ambiente necesario para que la bacteria crezca? Claro, es un microambiente que nosotros generamos para la proliferación bacteriana. De acuerdo a su consistencia, ¿cómo se clasificaban los medios de cultivo? Líquidos, sólidos y sólidos. Okay. ¿Qué materiales utilizamos? Ya sabemos, el medio de cultivo, la asa bacteriológica, el mechero, la muestra, etc. Una vez realizada la siembra en la caja Petri, ¿dónde colocábamos la caja Petri? La estufa de incubación. Si era anaerobio, hicieron una bacteria microaerófila probablemente. El frasco que me la encendí. Excelente. ¿Cuánto tiempo se queda en la estufa? ¿Y a qué temperatura? 35-37, lo más similar a la temperatura corporal. Eso está básico. ¿Cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo a su requerimiento de oxígeno? Aerobios, porque necesitan oxígeno, anaerobios, porque no requieren oxígeno, microaerófilos, 5 a 10% de dióxido de carbono. Al terminar las 24 horas, si hay crecimiento en el medio sólido, ¿qué vamos a observar? Y en el medio líquido, turbidez. Ya, me gusta.
¿Qué métodos de incubación hemos hablado? Aerobia, La estufa para aerobios, la garra de Gaspar para y la frasco con vena encendida para los anaerobios. Ok. ¿Qué significa el término bacteria aerobia, Ignacio? Ignacio. Que necesita oxígeno la bacteria para sobrevivir. Bien. ¿Y Roberto, qué significa bacteria anaerobia? No necesita, que no puede vivir en un ambiente con oxígeno. Ok. ¿Y qué significa aerófila, Sergio? Ahora yo le pregunto, ¿cuál es el medio selectivo para bacterias gram negativas? Agar-Macon. Nunca se olviden de eso, ¿no? El Agar-Macon es selectivo para bacilos gram negativos. ¿Sí? No hay otro. Ok, vámonos para la siguiente parte. Damos flash. Gas. Ok, el antibiograma. Ya saben, bueno, de referencia, no las competencias, conocer lo que es un antibiótico, que eso lo vamos a hablar detalladamente en la siguiente clase. Identificar los antibióticos y competencias prácticas, realizar el antibiograma según las técnicas de Kirby-Bauer, seleccionar el antibiótico para el medio, aplicar protocolos de uso racional de antibióticos y fomentar un enfoque ético en la prescripción de antibióticos. La siguiente clase la vamos a detallar esa parte, pero es necesario que ustedes sepan que para hacer una prescripción de antibióticos, primero siempre nos deberíamos basar en base al antibiograma, ¿sí? Evidentemente a veces el antibiograma no sale de primera. Entonces uno está con un paciente con una infección grave y utiliza lo que se conoce como tratamiento empírico. En base a la epidemiología clínica del paciente yo sospecho que tal vez tiene un neumoniae. Entonces en base a mi conocimiento yo sé que la amoxicilina da para el neumonía, entonces le doy amoxicilina. Pero capaz su neumonía era resistente a amoxicilina, entonces eso ya después con mi antibiograma yo lo concreto. Y si era resistente cambio mi esquema de antibiótico, y si era sensible le dejo mi antibiótico durante el tiempo restante y ya, tratamiento coordinado. Pero siempre debe haber un uso racional de antibióticos. Uno no puede dar un antibiótico porque sí. Digamos, su compañero tiene una infección pulmonar y yo digo, le daré una vancomicina porque es el más fuerte que yo conozco. O sea, sí, probablemente lo mate la bacteria y al compañero también. Obvio. Entonces, el uso racional de antibióticos tiene que ser justificado, ¿ya? Según mi antibiograma o según la clínica del paciente, ¿sí? Nunca es porque sí, ¿ok? Lo que se conoce como tratamiento empírico no significa que porque sí le doy el antibiótico, no, porque yo tengo base en conocimiento y base en la clínica y epidemiología del paciente. Ese es mi empírico, ¿sí? Nunca voy a dar tratamiento antibiótico porque sí, ¿ok? Dentro del penúltimo paso de lo que es el análisis bacteriológico, tenemos al antibiograma. El antibiograma es una prueba de sensibilidad para determinar resistencia o sensibilidad a determinado antibiótico en una bacteria que ha sido identificada. Es decir, en nuestra muestra de su compañero de cultivo de esputos salió que tenía un neumoniae. Entonces, hago un antibiograma y me sale una lista de antibióticos. Antibióticos sensibles significa que yo puedo dar esos antibióticos para matar a esa bacteria, o antibióticos resistentes, que por más que le dé kilos y kilos de la dosis de ese antibiótico, no va a hacer nada con la bacteria, porque la bacteria es totalmente resistente, ¿ok? O puede ser una resistencia intermedia, lo vamos a tocar, ¿ya? Entonces, el antibiograma es una prueba de susceptibilidad. Estamos midiendo la sensibilidad o susceptibilidad al antibiótico, ¿ok? No es nada más que eso. Entonces, el primer objetivo del antibiograma es medir la sensibilidad de una bacteria que se sospecha responsable de la infección. Pero lo interesante del antibiograma es que nunca se mide un solo antibiótico. Sí, esto es una pregunta muy importante en un examen. El antibiograma jamás solo va a medir resistencia a un antibiótico. ¿Cuánto es lo mínimo? 10. Mínimamente 6 antibióticos. Mínimo. Es decir, si en su informe de antibiograma no hay 6 antibióticos, es que ha sido un mal antibiograma. Mínimo tiene que haber 6 antibióticos, y si hay más de 6 mejor, ¿sí? Pero lo mínimo es 6. Entonces, ¿qué pruebas para hacer antibiograma hay? La que vamos a hacer hoy día se conoce como el método de Kirby-Bauer, ¿ya? La que vamos a ver hoy día, que es en el medio de cultivo. ¿Cómo se llama el medio de cultivo para antibiograma? Moyer Hinton, ¿ya? Esa prueba de Kirby-Bauer se hace en el agar Moyer Hinton. Pero hay otras pruebas más interesantes, como el método de Medichelli-Caldo, o también
el método de epsilómetro o la cinta de epsilómetro, ¿ok? O el test. Pero vamos a ver el Kirby-Bauer, ¿ya? Este Kirby-Bauer comprende o es una prueba de antibiograma de tipo cualitativa, y eso es algo que no se les tiene que olvidar. Hay una gran diferencia entre los otros dos métodos, porque los otros dos métodos restantes son cuantitativas. ¿Qué se refiere a cualitativa? Que solamente con observar puedo determinar resistencia o sensibilidad, pero solo se basa en algo observable. Les voy a dar un ejemplo, ¿ya? Digamos que un neumonía, que estoy inventando, se inhibe a una concentración de 2 gramos de amoxicilina, ¿sí? Yo sé, pero si yo coloco amoxicilina en el disco de Kirby-Bauer, va a haber obviamente una sensibilidad, pero solo me dice que es sensible o resistente. La desventaja del método de Kirby-Bauer solo me habla de si es sensible o resistente, no hay más, es uno o lo otro. Pero los otros dos métodos me dicen si es sensible y resistente, incluida con la dosis a la que es sensible, a la que se muere la bacteria, ¿sí? Es decir, en los otros dos métodos cuantitativos no solo me está dando la calidad de resistencia o sensibilidad, aparte de eso me aumenta a qué dosis es inhibida la bacteria, o sea, cuantitativamente. Quiere decir que por debajo de esa dosis no se va a inhibir, por más que sea sensible, y por encima de esa dosis con mucha seguridad que se inhibe. ¿Ok? Materiales para el método de Kirby-Bauer, evidentemente una regleta para medir el halo de las bacterias, pinzas anatómicas para colocar los antibióticos dentro del medio, la placa Petri con el agar Moyer quinto y nuestra estufa de incubación, ¿no? Aquí pueden ver el resumen de todo el material. Para hacer el antibiograma, el agar Moyer quinto, nuestra gradilla con tubo de solución fisiológica, nuestros discos de antibiótico y nuestras pinzas anatómicas y un mechero siempre para tener el área exterior. ¿Cómo se hace de manera general? Primero que nada, se agarra una de las colonias con un hisopo estéril, unita de las pequeñas colonias, y se la diluye en un medio de solución fisiológica, que es lo que van a ver ahorita cuando llegue la doctora. De este medio de solución fisiológica diluido, se hace una siembra por agotamiento, lo mismo que en el cultivo, se empieza a sembrar en todos los lados de la caja Petri, ¿no? Y posteriormente se coloca con una distancia moderada ya los discos de antibióticos. Cada uno de estos disquitos son antibióticos diferentes, ¿no? Ahí puede ser una ceftriaxona, cefotaxima, ceftazidima, un imipenem, una piperacilina, etcétera, 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 ¿no? Un montón de antibióticos. De hecho, vayan a estar estudiando la tabla de antibióticos de memoria, ¿ya? Entonces nosotros colocamos 6 antibióticos iguales, ¿sí o no? ¿Qué dicen? Diferente, nada que ver que yo coloque amoxicilina 6 veces, ¿de qué me va a servir? No, yo estoy intentando averiguar a qué antibióticos son sensibles, entonces siempre van a ser diferentes, ¿sí? Nunca van a ser iguales los antibióticos, no deberían ser iguales los antibióticos en un medio de cultivo muy equino, ¿ok? Ya lo vamos a ver. Después de colocar los antibióticos se mete a mi incubadora y se espera nuevamente 24 días, es por eso que puede tardar hasta 3 días el cultivo, ¿ya? Porque 24 horas del primer cultivo y 24 horas del antibiograma, ¿no? Entonces varía, ¿ok? Y una vez se obtiene después de la incubación, se hace una medición cualitativa del medio de cultivo. ¿Cómo se lee? Esto es importante. Y esto de acá me resume el resumen. Si yo coloco el antibiótico, todos estos medios de cultivo, ¿sí? Aquí las bacterias proliferan como les da la gana. Pero cuando yo coloco el antibiótico es como si fuera un campo de fuerza. La bacteria no pasa más de ese campo de fuerza del antibiótico. ¿Cómo se determina resistencia o sensibilidad a un antibiótico en el método de Kirby-Bauer? Mediante la medición del halo. Y eso es una pregunta de examen, ¿sí? Es decir, si este espacio, fíjense que aquí no hay proliferación bacteriana alrededor del antibiótico. Si este espacio tiene una medición determinada y es grande, por así decirlo, significa que la bacteria es sensible, ¿sí? Pero fíjense este ejemplo de acá. Fíjense que aquí está el antibiótico y todo el medio de cultivo bacteriano proliferó casi cerca del antibiótico. ¿Ustedes creen que este antibiótico es sensible? No. Si la bacteria ha sido capaz de crecer por encima del antibiótico, evidentemente no es un antibiótico que sea sensible, ¿no? Para que sea sensible, tiene que haber detenido el crecimiento bacteriano al menos a los alrededores del antibiótico. ¿Se deja entender, no? Entonces, ¿cómo hacer una identificación según el método de Kirby-Bauer? Agarran el método de cultivo, no sé si hay uno.
Aquí hay uno de hecho. Bueno, después lo vamos a ver. Fíjense. Bueno, no se ve los de atrás, pero de acá ven. Se pone un antibiótico y después se observa el halo. Ya si el halo es bastante grande, probablemente sea sensible. Si el halo, por ejemplo, este de acá, hay crecimiento sobre el disco de antibiótico, es resistente. Entonces uno verifica esos antibióticos y hace el informe del antibiograma. Pero nuevamente les repito, el antibiograma con método de Kilby-Ower solo me dice calidad de resistencia o sensibilidad, no me dice nada más. ¿Ok? Ahora, hay un grupo que se conoce como resistencia intermedia, es decir, que no es ni full sensible ni full realmente resistente. No hay un cierto grado de resistencia, pero eso es intermedio. Y eso lo vamos a ver mejor. Fíjense los ejemplos de cultivos bacteriológicos, ya lo que hemos visto. Examen directo, se observaba leucocitos, células, eritrocitos. Tinción de Gram, fíjense que me avisa de que hay bacilos gram negativos. No se hace tinción de células por obvias razones. Y el recuento de colonias, esto es importante para una muestra de orina, 100.000 colonias por unidad de orina. En el cultivo micológico nada, pero del antibiograma. En el cultivo bacteriológico me evidencia que es una Escherichia coli, ya sea un bacilo gram negativo. Se hace una prueba de antibiograma y fíjense la cantidad de antibióticos. No son 6, ¿no? Y son más, pero mínimamente debería haber 6. Yo me observo, sensible, ¿cuáles son sensibles? Amicacina, imipenem, nitrofuranteína, piperactina, tazobactam. ¿Cuáles son resistentes? Ácido clorhídrico, ya aquí me dicen, ¿no? Pregunta obvia. De todos estos grupos de antibióticos, ¿cuáles yo utilizo para el tratamiento del paciente? ¿Qué dicen los de atrás? De estos grupos de antibióticos, ¿cuáles yo utilizo para el tratamiento del paciente? ¿Qué dice Elda? Los sensibles. No parece una pregunta obvia, no se vayan a confundir, ¿ya? Es algo importante que ustedes determinen. Solamente puede hacer el tratamiento con sensibles, ¿sí? Nunca con resistentes. Es pérdida de tiempo y no le va a curar la infección. Ahora, buena pregunta. Ahorita les recuerdo. Sigamos viendo. Por ejemplo, en este cultivo de un líquido peritoneal, ¿ya? Había una infección peritoneal, se identificó una pseudomonas, un bacilo gram negativo. ¿Ok? Nuevamente, en la prueba de antibiograma me sale sensible y gracias que no sale casi nada de resistente. O sea, este sería el mejor de los casos, ¿no? El paciente adecuado. Sensibilidad y una resistencia que no hay mucho. Entonces, yo utilizo la tabla de los sensibles siempre para el tratamiento. Fíjense que hay una tabla de intermedios, que ahorita la vamos a tocar. ¿Ya? Otro ejemplo. Un cultivo de un absceso de glúteo, se ve Staphylococcus aureus en el cultivo, y del antibiograma, sensibles, estos antibióticos. Resistentes, estos antibióticos. Y intermedios, ciprofloxacina. Ya, ahorita vamos a tocar ese tema. Ahora, este caso que les había pasado al grupo, ¿ya? Tenemos un cultivo de orina, ya uno lo cultivo. Se evidencia que hay presencia de gram negativo, pseudomonas aeruginosa, ¿ya? Una pseudomonas aeruginosa. Ahora, fíjense, de todos los antibióticos que me hay en la lista, fíjense que la mayoría son resistentes: amicacina, amoxicilina, cloramfenicol, astronam. Y fíjense que el único sensible, el colistina, ¿ya? Capaz ahorita no lo entiendan, pero vamos a ver la siguiente clase que se dice que el colistin siempre es el último antibiótico, la arma final, ¿ya? No hay más. Cuando nada más es útil para tratar una infección de un paciente, lo último que se utiliza es el colistin. ¿Por qué? Porque es un antibiótico fuerte que daña hígado, daña riñón, daña cerebro, entonces peligroso, pero es necesario en este paciente porque no hay otra opción. Si eso pasa cuando hay antibióticos o hay una gran cantidad de antibióticos resistentes, ¿sí? La vancomicina se utiliza principalmente para cepas como los meticilinoresistentes, ¿ya? Vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero se puede utilizar vancomicina, aunque la última opción siempre es la colistina, ¿ya? Porque es muy, pero muy agresivo el antibiótico para el cuerpo de la persona, ¿ok? Ahora, su compañera preguntaba, ¿y qué hago? Digamos, un ejemplo. Imaginemos que toda esta tabla es resistente. Ya todo aquí resistente, y solo tengo un antibiótico intermedio. No me dice ni siquiera que es sensible. ¿Qué harían ustedes en ese caso? ¿Le dan el intermedio? Claro, es probablemente nuestra única opción, pero tiene unas pautas importantes. Si nosotros vamos a utilizar un antibiótico intermedio,
tenemos que asegurarnos de dar la dosis inhibitoria, ¿sí? ¿Y quién me daba la dosis inhibitoria de un antibiótico? Los siguientes métodos que vamos a ver, el método de caldo y el método de epsilómetro. Es decir, en resumen, si yo quiero utilizar un antibiótico intermedio, para utilizar ese antibiótico yo tengo que saber cuál es la SIM, la concentración mínima inhibitoria de esa bacteria a ese antibiótico. Y eso se hace con un estudio laboratorial extra. Es decir, aparte de todo el cultivo bacteriológico, se puede solicitar una identificación de concentración mínima inhibitoria que se abrevia con MIC. Vamos a ver. Resumen. El antibiograma por método de Kilby-Bauer se valoraba los halos, ¿ya? Aquí vemos bacterias resistentes porque la bacteria creció sobre el antibiótico, y aquí probablemente veamos bacterias intermedias, ¿sí? Porque el halo no es muy grande. Para que realmente sea sensible, el halo debería ser de aspecto bastante grande. Generalmente en laboratorio es bien específico, se hace con regleta, se mide cuánto es el diámetro del halo, ¿sí? Y en base al diámetro dicen es resistente o es sensible, ¿no? Pero eso lo saben bien los que hacen la prueba. Nosotros lo más básico que tenemos que saber es que en base a la medición del halo, ¿ok? Ahora, el método de dilución de caldo, mi tipografía se cambió de color, es un método estándar en el cual nuevamente se hace una siembra en un medio líquido, y en ese medio líquido se va aumentando concentraciones diferentes de antibióticos, ¿sí? Y quiero que me entiendan bien. Imaginemos, aquí tenemos 6 tubos de ensayo con un líquido, un caldo, y yo siembro en los 6 la bacteria por igual, ¿sí? En los 6 por igual. Uno es mi control, mi cultivo de control que tiene bacterias, ya pongámosle aquí este negrito, y en los siguientes yo voy agregando dosis del antibiótico en concentraciones de aumento. Me invento, aquí utilizo 0,1 miligramos, aquí 0,2, 0,3, 0,4, puedo llegar hasta 1, 2, 3, voy aumentando. En el punto en el que vea una limpidez, porque si hay crecimiento bacteriano todo está turbio, pero en el punto que yo empiezo a colocar antibióticos, si hay insensibilidad, el medio se va a aclarar porque hay muerte de bacterias, ¿me dejo entenderlo? Pero el punto en la concentración donde haya una limpidez del medio de cultivo, significa que esa es la concentración efectiva para matar a la bacteria, ¿ya? Por eso les decía que el método de dilución en caldo es específico para una determinación cuantitativa de la sensibilidad de la bacteria a un determinado antibiótico, ¿ok? Entonces, la concentración mínima inhibitoria es la medida, y esto es un concepto que no se les puede olvidar. La SIM, se abrevia SIM, van a leer como SIM. La concentración inhibitoria mínima es la medida a la que una bacteria es sensible al antibiótico. Quiero sacar mi marcador. Por ejemplo, No se escucha la fuerte. ¿ya? La SIM me lo van a generalmente dar en mi programa. Entonces, significa que por debajo de esto, o sea, menores a esta dosis, no es efectivo, ¿sí? ¿Para qué me sirve la SIM? Es principalmente para trabajar con los antibióticos intermedios. Por ejemplo, si yo tengo un antibiótico intermedio, como por ejemplo hace rato ciprofloxacina, yo necesito saber cuál es la dosis mínima que le puedo dar al paciente para que el tratamiento realmente funcione. Porque si le doy menos de la dosis, ¿va a funcionar? No, por más que sea intermediamente sensible, si no le doy la dosis adecuada, igualmente no va a servir el antibiótico y por ende no va a haber una curación del cuadro del paciente, ¿ok? Entonces, fíjense que se hace una inoculación en caldos, en varios caldos, y se va agregando concentraciones ascendentes del antibiótico. En el punto donde haya una limpieza, una limpidez del medio de cultivo, significa que esa es la concentración del antibiótico que fue capaz de inhibir a la bacteria. Entonces, eso es lo que se informa en el resultado de la SIM, ¿ok? Lo mismo acá. Fíjense, se hacen primero un cultivo en todas estas muestras. Tenemos un medio de control, es decir, un tubo que no tiene antibiótico, y en base a eso vamos agregando concentraciones aumentadas de antibiótico. En el punto donde haya un aclaramiento de la muestra, porque si la muestra tiene bacterias es turbia, pero si hay un aclaramiento de la muestra,
significa que en ese punto yo he descubierto cuál es la concentración mínima inhibitoria, ¿sí? A qué dosis la bacteria es inhibida por tal antibiótico. ¿Se entiende de atrás? Ok. ¿Ya? En este caso, fíjense que si hay una liquidez en 0,8, la SIM de esta bacteria es 0,8 del antibiótico. Y esto me sirve para hacer cálculos en mi dosificación. ¿Ya? Lo mismo vemos acá. Ok. Y por último, la última prueba, que es la prueba del epsilómetro. Esta también es una prueba cuantitativa. No se olviden de esto, es cuantitativa. También me va a decir a qué dosis es inhibida la bacteria por tal antibiótico. ¿Ok? Nuevamente también el epsilómetro 3, el epsilómetro test se hace igualmente en un agar Moyer-Hilton, pero la diferencia es que nosotros colocamos estas tiras reactivas. ¿Ya? Estas tiras reactivas tienen concentraciones aumentadas en aumento de antibiótico. ¿Ya? Y aquí me indica, aquí es 0,16, 0,23 y va aumentando, ¿sí? Y llega a un punto en el medio de cultivo donde empieza a inhibirse la proliferación bacteriana. Ese punto es la concentración mínima inhibitoria, ¿sí? También es un método que se observa y se cuantifica. Acá pueden ver, por ejemplo, en acá, Miguel, no, Natalia, no, ¿ya? Natalia, en esta imagen, la segunda imagen, ¿a qué concentración es inhibida la bacteria? Según lo que veo, parece que a partir del 50 o 75. A partir de 50 o 75. 0,50. ¿Sí? Acá empieza una inhibición de la proliferación. Significa que esta es la dosis mínima inhibitoria. Por debajo de esto, fíjense que crece normalmente, entonces no sirve. Y por encima de esto, evidentemente, ya hay mayor sensibilidad. ¿Ok? ¿Se deja entender para qué sirve estas dos pruebas? La más común que hacemos es el Kiwi-Bauer, ¿sí? Pero cuando tenemos o necesitamos o requerimos saber la SIM, podemos utilizar la epsilómetro, que es más fácil, o podemos hacer un poquito más complejo y más exacto la prueba de la difusión en calma, ¿sí? Que es la de tubitos de sangre. ¿Cuál es el significado de antibiótico? No es como provocarlo. A ver, Luis, ¿qué es un antibiótico según lo que buscó? Fuerte, para todos. ¿No lo buscó? Natalie. ¿No es Natalie? Natalie. ¿Qué buscó el antibiótico? ¿Qué es un antibiótico? Entonces, los antibióticos son fármacos principalmente, ¿no? Pueden ser naturales o sintéticos que son capaces de inhibir el crecimiento bacteriano. La susceptibilidad a antibióticos, para ir un poquito avanzando, es el grado en el que el ATB puede llegar, o el antibiótico puede llegar a afectar al microorganismo, es decir, detiene la proliferación. El antibiograma es una prueba de susceptibilidad para determinar si es sensible o resistente a la bacteria o un antibiótico. Punto. Eunice, ¿cuál sería el principal objetivo del método de Kiwi-Bauer? Sí. Su compañera dice que el método principal es determinar la concentración mínima inhibitoria de un antibiótico. ¿Correcto o no? La B. No se olviden que el Kiwi-Bauer no determina concentraciones inhibitorias. Solo es cualitativo lo que uno ve. Solo dice si es resistente o sensible. ¿Sí? Entonces sería la B. Rosaceri, ¿qué medio de cultivo se utiliza para el método de Kiwi-Bauer? Dice el agar Moyer-Hilton, ¿correcto? Sí. Okay. Álvaro, ¿qué se mide para determinar la sensibilidad de la bacteria a los antibióticos en el método de Kiwi-Bauer? El tamaño del halo. Dice que el tamaño del diámetro del halo alrededor del antibiótico, ¿correcto? Sí. Darío, ¿qué significa un halo de división grande alrededor del mismo antibiótico? ¿Qué es sensible al antibiótico, correcto o no? Sí. Okay. Creo que haya acabado. Sí. Esto ya es del año pasado. A ver, acérquense todos, la doctora no llegó, pero por lo menos... Enferma. Bueno, ya les ha debido explicar que ahora estamos en la parte del cultivo y el antibiograma. Gram y Ciel Nielsen y hemos hecho la anterior clase. Entonces, ¿cómo se hace el cultivo?
Ese está limpio. Ese está limpio. Esta es mi muestra, digamos, esta es mi muestra de orina, que yo quiero saber si hay bacterias o no. Estos son los medios de cultivo. Este es el agar McConkey. Este es el agar Mueller-Hinton, que es pantibiograma, y este es el agar sangre, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? No, con asa. Aquí estaba mi asa. Ya. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a sembrar. ¿En qué voy a sembrar? En el agar McConkey, que es solo para bacilos gram negativos. ¿Qué quiere decir? Que es un medio selectivo. Solo crecen bacilos gram negativos porque tienen su composición sales biliares que impiden el crecimiento de los gram positivos. O sea, cuando yo quiero identificar bacterias, entonces utilizo el agar McConkey. Este es el medio de agar sangre que sirve para que crezca cualquier bacteria. Entonces, agarro. Debería yo usar guantes, pero no tengo tiempo. Fíjense, agarro 10 microlitros de muestra, ¿no? 10 microlitros. Agarro mi medio de cultivo y coloco aquí la muestra y empiezo a sembrar. Empiezo a sembrar. Ya está la muestra aquí, ya va a crecer. Cuando lo ponga la estufa a 37 grados. Agarro, este es el agar McConkey, lo coloco ahí y siembro. Estoy estriando, puedo estriar así, puedo estriar así como está en su guía o así, ¿ya? Entonces destruyo a las bacterias mediante incineración. Lo vuelvo a poner aquí. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Tengo que identificar, marcador. Tengo que identificar a las bacterias o a las muestras. Digamos que este es el paciente C3. Tiene que buscar su marcador. ¿O qué grupo es este? D1. ¿Qué? ¿Para qué es este? D1. D1. ¿Ya? Entonces, aquí pongo el nombre o el número del paciente. ¿No tiene marcador auxiliar? Tengo en mi mochila. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Gracias. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Darle las condiciones físico-químicas para que crezca la bacteria. ¿Qué cosa? Medio de cultivo que tiene los nutrientes para que la alimentan a la bacteria para que crezca. Tengo que darle un pH. Estos medios tienen un pH de 7, 7,2, 7,4, es para que crezcan las bacterias. Y temperatura. Lo pongo a la estufa. Ustedes en su guía tienen... A ver, présteme el cultivo. Póngalo a la estufa. 37 grados. Ahí está la estufa donde él va a colocar, esa es la estufa de cultivo, que dice 37 grados. Bueno, aquí está todo bien clarito en la página 29 cómo se preparan los medios de cultivo. Se llaman agares. Los líquidos se llaman caldos. Todos tienen nutrientes para que crezcan las bacterias. ¿Cómo se preparan estos medios de cultivo? Como preparar una gelatina. La gelatina viene en polvo. Entonces, estos también vienen en polvo. Fíjense en esos frascos. Ahí dice pesar para medio litro, pesar tantos gramos. Se pesa. Se calienta para que se disuelva. Después se autoclava para esterilizar. Y después se distribuye en las cajas Petri, que se llaman estas de vidrio, se llaman cajas Petri.
y se ponen a la heladera para que no se contaminen, son estériles. Y después vienen y traen aquí para que hagamos la práctica o para que se siembre la muestra de los pacientes en los laboratorios. Entonces, una vez que se siembra, yo ya he sembrado, se lo he dado a él, se coloca en los métodos de incubación de acuerdo a la bacteria. Si es aerobio, se coloca directo, como él ha colocado ahí en la estufa. Necesita oxígeno. Si es anaerobio, en estas jarras de anaerobiosis. Y si es microaerófilo, se coloca en un frasco con una vela para que consuma el oxígeno y se forme 10% de dióxido de carbono. ¿Está claro? Esos son los métodos de incubación. ¿Cuánto tiempo tengo que dejar ahí? 24 horas, ¿no? Estos son los cultivos y después de que he hecho la siembra, he venido al día siguiente después de 24 horas. Esto, por ejemplo, hemos visto ayer. Esto hemos sembrado ayer, ¿no? Entonces crecen las colonias. Esas son las colonias. Así crecen en los medios sólidos, en los agares. En los medios líquidos crecen produciendo turbidez, ¿ya? Es mejor sembrar en medios sólidos porque de acuerdo al color que miran se las puede reconocer. Entonces, después se hacen una serie de pruebas de identificación, ¿no? Pues son en tubitos, son hartas pruebas que se hacen. En bioquímica yo les enseño a hacer eso. Cada clase es un género, o sea, diferentes pruebas. Ustedes no necesitan saber eso. Y después que se sabe ya qué bacteria es, por ejemplo, he llegado a la conclusión, aquí después de haber hecho todo esto en el cultivo, he identificado una Escherichia coli. Entonces ya le digo a su paciente, tiene una orina con un examen directo de 25 leucocitos por campo, escasas células, buena muestra, tinción de Gram, observo bacillus Gram negativos, tinción de Ciel-Nielsen, no observo VAR, y en el cultivo me crece una Escherichia coli. Ya la tengo identificada a la bacteria. Entonces, ¿qué es lo que me falta decirle al médico? ¿Con qué antibiótico va a ser el tratamiento? ¿Y qué se llama eso? Antibiograma, el antibiograma. Entonces, ahorita voy a hacer el antibiograma. He venido mañana he venido, digamos que es mañana, y encuentro a mi colonia crecida. La voy a enfrentar a una serie de antibióticos. Tiene que venirse usted aquí para pasarme los antibióticos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sembrar uno de estos para no ver. Entonces, agarro mi hisopo, estéril tiene que ser, y agarro colonias. Aquí está la bacteria. Lo hago una suspensión en un medio con solución, en solución fisiológica. Entonces ahí ya está la bacteria diluida. Entonces, ¿qué hago? Tengo que sembrar en mi agar Mueller-Hinton, que es para antibiograma. Es este. Entonces agarro ya con el hisopo, no con el asa. Agarro y siembro en 3 direcciones, bien tupidito, bien masivo, decimos. Y yo no debería hablar cuando estoy sembrando porque todo se puede contaminar. Entonces agarro y ya está mi bacteria, ¿no? Ya está mi bacteria. ¿Qué es lo que va a suceder aquí y aquí cuando siembro también? Va a empezar la curva del crecimiento bacteriano, ¿no es cierto? Las 3 primeras horas es la etapa de latencia, no crece la bacteria, ¿no? No crece, se está preparando para la división. Después de las 3 horas empieza la etapa logarítmica, donde cada bacteria se divide en 2 células hijas exactamente iguales. Todo esto sucede en esta etapa, hasta que llegan las 24 horas. Yo he venido hoy día 24 horas y he visto ya esto, millones de bacterias.
Entonces lo mismo sucede en el antibiograma. Las 3 primeras horas no crece y después empieza el crecimiento. Pero le voy a colocar su enemigo. ¿Cuál es el enemigo de las bacterias? El antibiótico. Se establece una lucha entre la bacteria y el antibiótico. Este antibiótico, por ejemplo, ¿qué es? Ampicilina. Cada antibiótico tiene su nombre. Agarro y coloco, sin tocar el medio, porque si no contaminaría la pinza. Cefoxitina. Este es cefoxitina. Gentamicina. Gentamicina. Existen, eso ustedes van a ver la próxima clase, existen diferentes familias de antibióticos. Todos esos ustedes tienen que aprender de memoria. Recitando, es lo único que yo pido que aprendan de memoria. ¿Viste? Gentamicina. Gentamicina. Más o menos a 2 centímetros de cada, es tetraciclina. Eritromicina. ¿Eritro? Me parece que no hay. Vamos a sacar eso. Eritromicina. Vamos. Este es colistin. Más fuerte. Es más difícil sacarlo. Este colistin y este es trimethoprim-sulfa. Ya, fíjense, mínimo yo he puesto 6 antibióticos en esta caja Petri. Hay laboratorios que hacen 2 cajas Petri para informar 12 antibióticos. O sea que ustedes donde diga antibiograma tienen que informar mínimo 6 antibióticos, no 1, 2 o 3. ¿Ya? Hay que darle opción al médico para informar. Entonces, ahorita ya he puesto el antibiótico. El antibiótico es un disco de papel filtro impregnado en una concentración de antibiótico diferente. Por ejemplo, el cloranfenicol tiene 10 microgramos, la amicacina tiene 10 microgramos, la cefoxitina tiene 30 microgramos, la gentamicina tiene 10 microgramos de ese antibiótico. ¿Me dejo entender? Ya. Entonces, yo he colocado el antibiótico. ¿El antibiótico qué es lo que hace? Empieza a difundirse ahí cuando lo he colocado. ¿Ya? Igual que una gota de tinta azul, por ejemplo, la ponen a un vaso de agua. ¿Qué hace la gota? Empieza a esparcirse hasta que va a haber un momento en que ya no va a haber gota, la gota se diluyó, ¿no? Lo mismo sucede aquí. En esta parte cerca al antibiótico hay mayor concentración de antibiótico. Entonces la bacteria está ahí, ¿no es cierto? Yo lo voy a poner esto a la estufa, ¿no? Este es el grupo. Lo pongo a la estufa para que peleen, se pongan en la batalla el antibiótico y la bacteria. Mañana vengo y veo quién ganó la pelea, ¿no? Entonces ustedes van a ver que algo así, esto lo hice ayer. ¿Ven? Aquí, todo esto de aquí es bacteria que crece. Es lo que yo he sembrado así bien seguidito. Eso es bacteria. ¿Ya? Y todo esto es, no hay crecimiento, es un halo, donde no hay crecimiento aquí de bacteria. ¿Qué quiere? Y aquí hay crecimiento, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que este antibiótico no deja crecer a la bacteria. Entonces, ¿qué es lo que hace el laboratorista? Fíjense ustedes aquí en cómo se hace el antibiograma. Aquí están todos los pasos del antibiograma. Fíjense acá, ¿qué es lo que hace? Coloca los discos de antibiótico, lo incuba y después lee con una reglita esos halos, los mide, ¿no? Entonces, por ejemplo, de aquí hay un halo, este halo de aquí lo mide con la regla de aquí
aquí, todo esto. ¿Se entiende? Está midiendo. Y por ejemplo, informa aquí. Se va a una tabla. La tabla se llama CLSI, que viene de Norteamérica. Y dice, para la ampicilina, por ejemplo, sensible, intermedio y resistente. Si esa medida del halo da entre 20 y 25 milímetros, es sensible. Si da entre 15 a 19, es intermedio y es resistente menor de 15. Yo estos valores les estoy inventando. No es así. Para eso hay una tabla. Yo la tabla no me puedo aprender de memoria. Ya, para eso hay una tabla. Entonces, el bioquímico va y lee, mide esos halos y de acuerdo a eso les informa a ustedes si es sensible a qué antibióticos, si es intermedio a qué antibióticos y si es resistente a tales antibióticos. ¿Lo ha puesto en sus diapositivas? Ya. Ese es una prueba, por ejemplo, que me ha mandado Tarima. Él me manda todos los días los cultivos que él está haciendo su internado allá en un hospital y me dice, mire doctora esta bacteria, mire esto. O sea, ¿qué le sirve pues? Porque todos los días ven esto. Y me dice, mire este cultivo es de un paciente, ¿qué paciente? El absceso de glúteo. Es un absceso de glúteo. Se aísla Staphylococcus aureus, leucocitos 11 por campo y se ve abundantes focos positivos en la tinción de grano. Fíjense, sensible a clinda, ericrogenta, tetra, trimetoprina, imazuprina, linezolid y resistente a oxa y penicilina. Dice ahí cepa meticilino resistente, porque es resistente a la oxa. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es resistente a todos los beta-lactámicos. ¿No? Eso van a saber ustedes la próxima semana, cuando estudien antibióticos. Pero es así que se informa. Esto es de un paciente, ¿no? Cepa con producción de penicilinasa implica resistencia a todas las penicilinas, a los beta-lactámicos, todos menos a las cefaloporinas de quinta generación, ¿no? Que es la cefalovirina, ¿no? Ceftalorina, ¿no? Entonces es así que se debe informar. A veces algunos laboratorios colocan sensible clindamicina, un número 23, 22 o 6. Entonces eso quiere decir la lectura que ha tenido el diámetro del halo. ¿Ya? ¿Se ha entendido, chicos? Sí. Eso es cultivo y antibiograma. ¿Ya? Entonces fíjense, esto, pásenlo si quieren. Esto es un antibiograma, para que sepan cuando a ustedes les informen, ¿qué les informan? Ya, sáquenle aquí para que vean las colonias. Eso, hay que entrenar el sistema inmune. Hay que tener cuidado, hay que cumplir normas de bioseguridad. Pero estas son bacterias de nivel académico, nivel bioseguridad 2, que se pueden utilizar en un laboratorio académico. ¿Ya? Las de nivel bioseguridad 3, ya esas no se pueden traer a las universidades. ¿No? Ahí si quiere también referencia al examen. Pero ayer como se cortó la luz han crecido bien chiquititas. Este es el mismo agar McConkey, pero que se volvió amarillo porque es una bacteria que fermenta la lactosa, entonces se vuelven de color, cambian de color porque estos medios también tienen un indicador de pH y cuando la bacteria fermenta el azúcar que está aquí va a producir acidez, entonces vira al color ácido. Cuando no fermenta, entonces no hay pH ácido, entonces queda en color rosado. ¿Ya? Eso es, chicos. A ver, ¿qué hora es? Es 11:20. 11:20. Voy a tomar agüita ahí. Que desde las 7 de la mañana hable. Y tengo hasta la 1. Entonces, las competencias, por favor.